¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión cambia el formato de podcast para ser el primer foro entre 4 personas. Es un foro que lo denominamos Iniciativa de Ley de Receta Electrónica y les voy a presentar a los acompañantes del día de hoy. Eh, por orden de abecedario, Bruno Valera es un emprendedor mexicano, experto en tecnologías de la salud, que en 2017, ante la necesidad de un sistema integral de salud privada, fundó Medikit, el primer ecosistema de salud regional que integra médicos y proveedores, permitiendo la interoperación de recetas electrónicas en México. Valera se graduó en Ingeniería Industrial y Sistemas por el Tecnológico de Monterrey y tras su formación académica se ha desarrollado durante más de 10 años en consultoría de procesos de negocio, desarrollo de nuevas tecnologías y administración del cambio y asesoramiento para el sector salud. Él conoce a profundidad el sector asegurador y la salud privada en México a nivel nacional y actualmente Bruno Valera dirige Medikit con el objetivo claro de integrar médicos y proveedores y pacientes en beneficio de la sociedad y la constante mejora de los servicios de salud privada en México. El siguiente acompañante es el doctor Everardo Barojas. Él es fundador y director de Prescripto, una plataforma pionera en recetas médicas electrónicas dedicadas al diseño y desarrollo de producto en tecnologías de la información y cadena de bloques desde el 2012. Comenzó su carrera de emprendedor como guía de alta montaña, después trabajó como subcontratista para ICA y en la primera casa de cambio de Bitcoin en México. Como antecedentes académicos, él es ingeniero en mecatrónica con maestría en instrumentación astronómica y doctorado en finanzas y negocios con especialidad en criptodivisas. Él además está interesado en montañas, arte y tecnología. Y el otro acompañante, el doctor Luis Espinosa Sierra, él es médico de formación con especialidad en neurología y doctorado en ciencias, con experiencia como profesor de cátedra en el área de pregrado y posgrado en diferentes especialidades y materias. Además de dedicarse a su consulta privada, él es cofundador de la asociación HealthTech México, con más de 50 conferencias de HealthTech tanto nacional como internacional, y nos acompaña por ser el CEO y cofundador de Mi Receta Digital, que es la primera plataforma de recetas electrónicas con e-firma en Latinoamérica. Y nos acompaña en el día de hoy justo para hablar de esta iniciativa y las disposiciones de la Ley General de Salud, que voy a dar como un breve intro antes de darle paso a ellos para que quienes nos escuchen digan, bueno, ¿y por qué estamos hablando de esto? Hay dos puntos muy importantes. En el 2015, la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, la ANAFAM, comparte que al menos el 40% de las prescripciones no coincidían con el medicamento adecuado para el padecimiento y detectó irregularidades en cuanto a esto. Y por otro lado, si resumiéramos mucho el tema, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una de las instituciones que más brindan servicios de salud, otorgan de manera diaria 440,000 consultas, de las cuales se traducen en millones de recetas de maneras anuales. Considerando todo esto, tenemos que pasar a tocar este tema y pues vamos a abrir el foro con el orden en el que se presentó. Bruno Valera, ¿cómo viste o cómo has visto más bien la evolución de los últimos quizás 5 o 7 años de la receta electrónica en nuestro país desde el punto de vista de tu empresa? Primero que nada, muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Es una pregunta interesante porque particularmente en México yo creo que la iniciativa privada normalmente lleva la delantera frente a las regulaciones, por lo menos existentes. Entonces, ha tocado a la industria privada, a farmacias, a iniciativas como la de Luis Everardo y la mía, tratar de empujar el tema de las recetas, tratar de lograr una adopción de los pacientes, de los médicos y de las farmacias, en este caso hablando del tema de medicamentos. Y no creo que haya sido un tema fácil. Finalmente estamos tratando de cambiar un modelo que lleva décadas operando exactamente de la misma manera a través del papel. Pero al mismo tiempo creo que tenemos una gran oportunidad de enfrente, porque ha sido una de las pocas industrias que no ha hecho este cambio. Sí lo ha hecho la bancaria, sí lo ha hecho la telefónica, sí lo han hecho muchas industrias, y creo que tenemos esta oportunidad enfrente y creo que los siguientes 3 años van a ser clave para la adopción de la receta electrónica en México. Prueba de eso es esta iniciativa de ley que se está empujando fuertemente en el Congreso. Perfecto, gracias. Everardo, ¿tú cómo has visto la evolución desde el punto de vista de tu empresa? ¿Qué retos has visto de 5 o 7 años hacia acá? La evolución de todo el sector, Daniel, o solo de Pues recetas. si se puede, a lo mejor lo podríamos cerrar a lo electrónico empatado con la receta, porque al final de cuentas creo que van de la mano. Va. Bueno, pues primero aplaudo que estemos los tres aquí. Creo que es la primera vez que hablamos los tres en un foro. Entonces, buen trabajo, Daniel.
Es una buena iniciativa y espero que tenga mucha difusión este podcast. Te agradezco el esfuerzo de reunirnos y de lidiar con todos los temas de hacer un podcast en sábado con tu hijo más o menos recién nacido. Yo creo que desde mi perspectiva, ¿no? del mundo del emprendimiento, lo que hemos visto es que el mundo del capital de riesgo está apenas entrando a como tocarse los piecitos en el agua de la salud digital, ¿no? Estamos viendo que el ciclo de una empresa en salud digital es muy diferente que el ciclo al que los inversionistas están acostumbrados en fintech o en e-commerce, y entonces están acercando con mucha cautela, lo cual significa que hay mucho menos capital invertido y eso significa que hay menos riesgos tomados en iniciativas tecnológicas. También significa que el costo de oportunidad para talento que tiene altas probabilidades de levantar, por ejemplo, un emprendedor que es su segunda compañía, que a lo mejor ya tuvo un exit, pues es alto en entrada a salud, porque a lo mejor si entra fintech puede levantar una ronda semilla con un PowerPoint de varios millones de dólares, y si entra fintech, eso cambia a que tiene que tener tracción y a lo mejor en lugar de millones de dólares van a ser cientos de miles de dólares, ¿no? Entonces, eso ha hecho que el avance tecnológico sea relativamente lento en tecnología de salud, y eso ha traído que pues, todos los ciclos que vivimos, ¿no? Los tres emprendedores que estamos aquí, pues han sido más despacio. También trae, creo que, una gran oportunidad para emprendedores y para inversionistas, ¿no? Porque los que sí están tomando el riesgo, pues, están entrando a algo que tiene muy poca competencia y que es muy interesante. Por otro lado, hay mucho que hablar de la adopción, pero bueno, voy a dejar que hablen los demás. Gracias. Luis, ¿cómo te ha tocado a ti con la implementación de, pues propiamente, es una marca, Mi Receta Digital, quien te representa? ¿Cómo te ha ido en la adaptación por parte de los profesionales de la salud y también de las empresas? Muy bien. Mira, Daniel, bueno, evidentemente secundo la comentario de Everardo y de Bruno. Felicidades entre colegas, que este día nos tiene aquí a nosotros tres contigo. Y bueno, creo que esto habla bien del sector. Creo que si de alguna forma somos empresas con modelos diferentes, con que aparentemente hacemos lo mismo, pero que tenemos cada quien un modelo, un target diferente, bueno, pues estar aquí este día creo que es de celebrarse. Evidentemente el tema de adopción es todo un reto. Creo que de alguna manera el médico está muy abierto a utilizar nuevos medicamentos, por ejemplo, o adoptar nuevos procedimientos, háblese de quirúrgicos, etcétera, pero muy cerrado a adoptar nuevas formas de hacer las cosas de lo que siempre se ha hecho de la misma forma. Y la receta de papel, la receta electrónica, creo que es el mejor ejemplo. Hoy hay organizaciones muy importantes, muy grandes en nuestro país que están implementando, por ejemplo, expediente electrónico, y el esfuerzo que están poniendo ha sido mayúsculo. Hay organizaciones no tan grandes que están también trabajando en este tema, pero de ahí a que el médico lo haga por iniciativa propia, hay una gran distancia. Y bueno, Bruno conoce muy bien la industria de farmacia, y creo que ahí también hay otro reto, pero tiene más que ver con puntos regulatorios, el temor, ¿verdad?, de tener alguna issue, alguna eventualidad de tipo regulatorio. Entonces, creo que es todo un reto, creo que los tres que estamos aquí lo hemos enfrentado de una u otra manera, pero bueno, la iniciativa de ley que hoy está publicada en la Gaceta Parlamentaria y que se va a discutir entre el 1 de febrero y el 30 de abril, y cruzo los dedos que se apruebe. Creo que se va a hacer un buen empujón para los tres y para todos los que hacemos cosas que tienen que ver con tecnología y salud. Ese es mi punto de vista esta mañana.
Perfecto, pues muchas gracias. Y sí fue un gran esfuerzo juntarlos a todos, pero me da mucho gusto. La verdad es que en el año pasado, yo creo que al menos de entre 10 y 15 personas de tecnología en salud nos acompañaron en este podcast, no porque sea el tema a tratar en el podcast, es cualquier tema, pero el tema de la tecnología en salud ha ido cobrando más relevancia, tanto en los hospitales privados como en los públicos. Para quien nos escucha, que no tiene nada que ver con los hospitales, aunque el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un expediente electrónico, sabemos que las recetas se imprimen al final de cuentas y que no son interoperables un hospital con otro, y estas recetas pues se imprimen mes a mes, entonces el paciente también tiene que ir mes a mes a surtir algo que quizás si se dejara pues por receta electrónica durante un año, le evitarías eh, tantos costos, tanto tiempo, tantas vueltas, recursos y quizás se mejoraría la calidad de la atención de los pacientes. Bruno, la pregunta es, ¿cuáles son los retos y las oportunidades que ves en la implementación de una receta electrónica en nuestro país a las alturas en las que estamos? Me la pusiste muy fácil porque, como lo comenta Luis, mi lado de expertise donde yo principalmente trabajo es el lado de las farmacias. Entonces es el punto donde normalmente nosotros cobramos eh, ponemos mayor atención en nuestro día a día. Y creo que el reto principal para que cualquiera de las recetas electrónicas, cualquiera de las herramientas de salud pueda conectarse, es que las farmacias logren tener un modelo de adopción digital. ¿Por qué? Porque finalmente son el receptor, o sea, el receptor de todos estos servicios que estamos emitiendo. No quiero decir que un laboratorio no quiero decir que cualquier otro servicio de salud no sea relevante, pero por lo menos en la estadística que nosotros tenemos medida relacionada más a la parte de aseguradoras, que es el principal servicio que nosotros otorgamos, cerca del 65% de lo que está incorporado en una receta electrónica son medicamentos. Por eso la prioridad de que las farmacias tengan un compromiso hacia estos modelos de salud digital. Ya hay buenos avances, ya por lo menos la industria ya ha entendido que existe un nuevo modelo de negocio, un nuevo modelo de operación que incorpora la digitalización de los servicios médicos, pero aún así, y eso también es medio complicado porque no hay cifras muy claras del volumen de farmacias en México. Algunos hablan de 35,000, algunos hablan de 25,000, y es muy difícil tenerlo claro, pero aún así, el porcentaje de farmacias que tienen acceso a un punto de venta a internet, a tecnología para poder adoptar estos modelos sigue siendo bajo. Entonces, esa es la parte que tenemos que reforzar desde mi punto de vista para que el modelo haga completo sentido desde inicio a fin, desde el inicio de la prescripción hasta el surtimiento completo. Definitivamente yo tengo muy poca referencia sobre el sector público. Nosotros no atendemos para nada todo ese sector, pero creo que también sería un valor importante para el país que ellos generen un modelo de prescripción y surtimiento electrónico interhospitales, que creo que también sería clave para que sea un beneficio para la sociedad completa y no solamente para la salud privada. Claro, excelente tema, el de la interoperabilidad de los hospitales públicos. Everardo, ¿cuáles son los retos que tú ves en esta implementación? Definitivo, son diferentes en sector privado y público, ¿no? Y en público tienes un tema que tú hablabas de que el IMSS tiene un expediente clínico, ¿no? Y creo que oficialmente tiene dos, pero en la realidad tiene más. Y el ISSSTE tiene otro. Y los de salubridad tienen otros, ¿no? Y como que este tema de la interoperabilidad es una frase que desde mi perspectiva como programador está muy mal entendida porque se confunde conectividad e interoperabilidad, ¿no? Entonces, en general, cuando la gente de arriba, ¿no? Hablo de Secretaría de Salud, ¿no? Cuando hablan de la interoperabilidad, creo que tienen en mente algo que no es viable lograr tan a corto plazo, ¿no? Igual del tema de la adopción de farmacias, ¿no? Que concuerdo con Bruno, hay algunas cosas interesantes que han pasado en otros lados del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, las compañías de receta han hecho su propia farmacia para tratar de lidiar con ese pasito de la muerte, ¿no? De que adopten las demás farmacias. Brasil, igual que México, tiene un sector muy fragmentado, nada más que en farmacias están todavía más fragmentados que México, ¿no? Allá no hay cadenas que tengan
digamos que participación en más de 2 dígitos en el mercado, lo cual hace que sean mucho más competitivas y que haya menos como fidelidad a marcas, ¿no? Yo creo que definitivo el reto principal de adopción está en los médicos, en que los médicos decidan usar la receta electrónica. Y esa es una visión personal y profesional, porque creo que si el médico decide usar la receta electrónica, no le queda a la farmacia más que subirse. Entonces, para Prescripto ha sido misión y visión darle una plataforma bonita al médico que le resuelva un problema y que ayude a que realmente tenga una consulta más rápida, más eficiente y que pueda tanto su paciente como él experimentar la receta de modo digital con todas sus ventajas. Perfecto, gracias. Luis, ¿cuáles son los retos que tú ves en implementación de las recetas electrónicas? Mira, lo voy a dividir en 3 partes. Primero que nada, tenemos un rezago de casi 45 años. La primera receta electrónica registrada en un artículo publicado en 2013 fue en Suecia en 1981. Creo que ya llovió, ya pasaron huracanes y sexenios. Entonces, ese rezago creo que es un reflejo, o sea, tener este número en la mente es un reflejo de cómo está México, dónde está México en temas de adopción, pero que va de la mano, pues, de lo que ya mencionaban Bruno y Everardo. Hay un tema de adopción, sí, hay un tema regulatorio, es la segunda parte que yo veo como el gran reto, que le falta claridad a las leyes, le falta certidumbre a nuestro sistema y que bueno, si estiramos tantito la ley de un lado y la descobijamos del otro y le jalamos, pues realmente no estamos haciendo nada ilegal los 3 que estamos aquí, porque los 3 que estamos aquí estamos cumpliendo con la regulación actual. Entonces, ese es el segundo tema, el regulatorio. Y el tercer gran reto que veo yo es lo que ya se mencionó, adopción. Adopción, como ya decía, por parte del personal de salud, ojo, porque también hay quienes pueden emitir recetas electrónicas de acuerdo a la ley, que es personal de enfermería, médicos homeópatas y desde luego los médicos veterinarios. Pero bueno, centrándonos en la salud y en la prescripción por parte de los médicos, bueno, creo que ese es un gran reto, la adopción. Pero las oportunidades, yo lo diría con una sola palabra, desabasto. Esa es la gran oportunidad que tenemos los 3 que estamos aquí hoy y que tiene México. Ya se habló del número de consultas que se dan en el Seguro Social, que se dan en el ISSSTE, etcétera. Y yo te diría que cuando las instituciones públicas no tienen los medicamentos, mediante, claro, un convenio a los precios y a lo que tú quieras y gustes, imagínate que el paciente que no encuentra su medicamento en el ISSSTE, en el Seguro Social, se atraviesa la calle y le surten su farmacia, su receta electrónica en cualquier farmacia de cadena que tenga en la esquina. Yo sé que suena utópico, yo sé que soy un soñador, pero es algo real, es algo posible, porque justamente es una de las grandes virtudes, de las grandes ventajas de las recetas electrónicas. Todo queda documentado y al final todo el mundo puede hacer cuentas y creo que la gran oportunidad es vencer el desabasto, que es un problema en México. Que ese, pues, ese es otro tema y bastante delicado, el tema de los medicamentos, que justo ahorita México trae ahí trabado una un tema de millones y millones de pesos. Bruno, ¿cómo te ha ido en tu experiencia en implementación con los clientes? Entiendo que, pues, normalmente esto pasa en la iniciativa privada, es decir, no nos va a tocar a lo mejor en el gobierno, pero ¿cómo lo han adoptado? Desde mi punto de vista, en los hospitales en los que yo he rotado, yo soy residente de calidad, eh, ¿hay alguna brecha generacional en la que hay médicos que dicen, odio el sistema digital y no quiero estar capturando notas, recetas y demás, pero que después de unas semanas o meses, pues ya dicen, no, pues sí, es mucho más fácil? ¿Cómo te ha ido a ti en experiencia de empatar lo digital con la brecha generacional?
Mira, te platico de nuestra experiencia porque nosotros manejamos muchas recetas que nosotros denominamos corporativas. Eh, México, al igual que muchos países de Latinoamérica, todavía mantiene algunos modelos de salud heredados de generaciones anteriores, por ejemplo, los modelos de subrogación de cuotas, donde empresas privadas tienen ofrecen alguna garantía sobre la salud de los empleados con coberturas económicas. Entonces, te voy a hablar de la experiencia de esos dos modelos que nosotros implementamos. Normalmente cuando el medicamento ya trae una cobertura de salud, llámese a crédito, es decir, que el paciente no va a pagar nada, un copago que le va a ahorrar un 40-50% del costo de su medicamento y demás, hemos visto que la adopción es mucho más rápida. ¿Por qué? Pues porque el paciente va a exigir su prestación, va a exigir sus derechos, le va a exigir al médico, le va a exigir a la farmacia y se vuelve una cadena completamente integrada, presionada por el paciente. Sin embargo, en las recetas particulares, que nosotros así denominamos en el tema de las recetas electrónicas, donde no hay algún beneficio secundario para el paciente en el surtimiento, vemos que la adopción es mucho más baja. ¿Por qué? Porque obviamente la farmacia no tiene un incentivo para realizarla electrónicamente, el paciente no va a tener algún diferenciador por haberla surtido electrónicamente y el médico tampoco va a tener un incentivo por hacerlo. De hecho, mi experiencia personal, el pediatra de mi hija tiene un expediente clínico electrónico, llegamos, la atiende, perfecto todo, empieza a registrar todos los datos de mi bebé y cuando genera la receta, la genera a mano. Ya te imaginarás ahí cómo yo me siento cada vez que veo que eso pasa, pero esa es la realidad. No hay un incentivo todavía que podamos generar directamente a todos los involucrados de la cadena para poder que las recetas particulares, es decir, las que son de gasto de bolsillo del paciente, puedan generarse a través de toda esta cadena. Creo que no estamos lejos, creo que las farmacias, por ejemplo, ya vieron que el implementar este tipo de modelos incluso genera ahorros significativos en su modelo de operaciones. Entonces ya se analiza la posibilidad de generar descuentos directos sobre el precio de venta a quien llegue con una receta electrónica. ¿Por qué? Y aquí es un tema un poquito polémico, pero que tenemos que entrar en discusión, porque genera mucha información hacia adentro de las farmacias que pueden utilizar para ciertos objetivos como incluso el desabasto de medicamentos. El poder tener la trazabilidad de dónde se originó, qué especialidad, qué medicamento es el que está prescribiendo el médico y que cuando llegue a mi punto de venta pueda tener la información de trazabilidad, se convierte en mejores decisiones para toda la industria. Entonces, lo que mencionaba Luis a mí no se me hace para nada descabellado. O sea, es algo que ya ocurre en el resto de las industrias. Yo me imagino que cuando los primeros cajeros automáticos en México salieron era imposible pensar en que tú pudieras sacar dinero de un cajero que no fuera de tu banco. Pero ahora lo vemos como algo del día a día. Entonces, no estamos hablando de cosas muy complicadas, simplemente tiene que haber un consenso de la industria. Perfecto, muchas gracias. Everardo, ¿cómo te ha ido a ti en implementación de este tema con tus clientes? Pues, en resumen, bien, voy a tocar un poco un punto que creo que es importante y es que, bueno, hay un concepto que se llama Crossing the Chasm, ¿no? Que es un libro de Geoffrey Moore y habla de cruzar como el abismo de la adopción temprana de tecnologías, ¿no? Y creo que en salud lo vemos clarísimo con la segmentación de especialidades que están abiertas a adoptar tecnología de telemedicina, ¿no? Por ejemplo, nosotros pasando marzo de 2020, cuando las políticas de aislamiento entraron en vigor, vimos que, o sea, psiquiatría para arriba, ¿no? Altísimo. Para médicos y para pacientes, ¿no? O sea, la demanda del lado del paciente de poder surtir o dispensar una receta vía medios electrónicos estaba alta y también del lado de los médicos, ¿no? Obvio, yo vengo de una familia de médicos oftalmólogos, ¿no? Pues oftalmólogos, no. O sea, dar una consulta de oftalmólogos vía Zoom pues está mucho más difícil, ¿no?
Entonces creo que hay ciertos médicos y hay ciertos casos de pacientes y ciertas áreas terapéuticas y ciertas enfermedades, ¿no? En donde están muy, muy abiertas a receta electrónica y son las que primero se van a adoptar naturalmente, ¿no? Y que, por cierto, andando en un punto que dijo Bruno, que me parece importante, yo creo que, o sea, la receta electrónica y lo que estamos viendo aquí se representa como hacer recetitas online, ¿no? Que es una parte de la consulta, pero en realidad lo que estamos viendo es que, o sea, y estamos hablando de que el médico se suba a la tecnología. Y cuando el médico se suba a la tecnología, los demás stakeholders también se van a subir. Y eso no solo involucra al paciente y a la venta del medicamento con las farmacias, ¿no? Involucra a toda la industria farmacéutica y sector público y privado, ¿no? Bien, pues en resumen, doctor Luis, creo que todos están coincidiendo con que el tema es que empecemos con los médicos. ¿Cómo le ha ido usted? Bueno, voy a aprovechar brevemente el espacio para completar los otros dos puntos de la pregunta anterior de oportunidades. Una de ellas ya la acaba de mencionar Bruno, es justamente la información. La información es del que la genera y esto le sirve tanto a la iniciativa privada como al gobierno. Y ahí viene el tercer elemento del que quería hablar, el gobierno. Hoy por hoy, las recetas electrónicas fortalecen de una manera sustancial, muy importante, el papel de la autoridad regulatoria, porque esta información debidamente tratada, anonimizada, cuidada, siguiendo todos los lineamientos de cuidado de datos personales, de ciberseguridad, todo, le das a la autoridad regulatoria algo que hoy no tiene, la capacidad de hacer auditorías en línea en tiempo real. Eso es un sueño, pero como decía Bruno, es posible. Y bueno, centrarme en la pregunta de adopción, efectivamente, el tema de adopción de nuevas tecnologías, y va ligado también con lo que dije anteriormente, pues tiene que ver con, ya lo dijo Everardo, diferentes especialidades pueden tener diferente nivel de aceptación, voy a decirlo así, de las nuevas tecnologías. Sin embargo, yo te voy a hablar como neurólogo, yo sé que es falta de educación hablar de ponerse uno de ejemplo, pero voy a poner la neurología, no a mí como persona. Y yo tengo más de 10 años de dar teleconsulta. Me tocó utilizar una de las primeras, que no la primera plataforma de teleconsulta dedicada en México hace casi 12 años. Y he aprendido en estos 10 años a hacer una revisión neurológica online. Entonces, pues bueno, es un poquito la actitud también y es algo muy difícil de cambiar. Pero yo creo que tenemos que ir a los early adopters, ir a buscarlos, subirlos a la tecnología, dedicar mucho tiempo y en eso la asociación HealthTech y ahora la asociación Internet MX tienen programas muy interesantes para llevar a los médicos a adoptar tecnología. Entonces, yo creo que ese reto se ha convertido en una oportunidad y ahí estamos todos. Perfecto. Es un tema que no estaba propiamente, pero Bruno, tú que tienes experiencia y viste cómo se fue transformando el sector asegurador, ¿cómo has visto las implementaciones de estos temas? Si dijeras tú, bueno, pues en las aseguradoras ya va así y en la vida privada ya va de otra manera, ¿el regularlo lo ves muy complejo? O bien decías hace rato, pues ya estamos a nada. ¿Qué tanta brecha le ves en la implementación y en homologar que todos se suban a este mismo barco? Sí, en efecto. Mira, sé que Luis Everardo y yo y algunas otras empresas que están entrando ya en el mercado, estamos en ese juego del el huevo y la gallina. O sea, ¿qué es primero? ¿Metes a los médicos, metes a las farmacias, metes a la aseguradora? Lo único que sabemos es que al final la combinación completa tiene que estar en el modelo, si no esto no va a operar. Aunque las aseguradoras ya están tomando aseguradoras, administradoras de salud empiezan a tomar una actitud más pro-digital, el volumen de recetas emitidas por estos servicios siguen siendo muy, muy bajos comparados contra el volumen total de recetas en el país. Ajá. Entonces,
sí empiezan a ser un ente generador de cambio, pero no lo suficientemente grande para realmente generar un impacto en los temas regulatorios, en los temas de auditoría, en los temas que mencionaba Luis. Para una auditoría de COFEPRIS ser efectiva, tiene que tener un volumen suficiente de información para tomar decisiones a nivel país. Si lo que va a tener ahorita de información es una plaza, una aseguradora que no representa la salud poblacional, es medio riesgoso tomar decisiones con poca información. Entonces yo creo que sí, las aseguradoras van a ser una parte importante de implementación del modelo, pero no van a ser la clave. Necesita estar sostenida, como dice Luis, por la regulación, por la adopción de los médicos. Tiene que ser un esfuerzo completo. Justo en la Gaceta o en la iniciativa se menciona que en teoría, digo, a lo mejor me estoy equivocando, pero que el 5% de las consultas se generan en el IMSS, aunque pues probablemente es este mismo tema. Yo en la experiencia que tengo no me ha tocado ver que le dediquen tanto presupuesto a auditar, quizá por el sistema en el que está basado, en cuántas recetas se están surtiendo, qué tipo de medicamentos y la patología, pero también el cuadro básico. Pues voy a meter gol porque mi esposa trabaja en el instituto. Pero hay medicamentos como el ibuprofeno que a mí no me da la cabeza para entender por qué un medicamento tan fácil como el ibuprofeno o el amoxiclave en una presentación ideal para pediátricos no existe. También es difícil entender cuál es la necesidad real de cambiar una receta digital, porque a lo mejor uno puede decir, oye, pues ni estás recetando tanto esto, no está saliendo tantas recetas, pero la realidad de la población es que también tienen que comprar muchos medicamentos por fuera que no existen en esa receta y que quizá el instituto ni siquiera se está dando cuenta de la necesidad. Y el otro tema delicado es, no solo el instituto, en Secretaría de Salud, al menos aquí en Nuevo León, las plazas por base de médicos son inexistentes. Tengo amigos con 5, 7, 10 años esperando una base que dices tú: "Oye, ¿por qué si ni siquiera hay bases para los médicos que te han dedicado tanto tiempo?". Dudo mucho que vaya a haber presupuesto para este tipo de cosas. Por eso me duele y por eso los junté a ustedes para saber cómo lo han ido viviendo, pero la parte pública yo he visto que no hay presupuesto y que yo quisiera saber, yo soy auditor ISO 9001 con calidad y sé que probablemente ese puesto no exista ni en el instituto ni en Secretaría de Salud, tanto como para que haya la demanda y para que alguien se empiece a auditar los tratamientos, los seguimientos y demás. Entonces, sé que es un tema delicado, ustedes lo ven cerca y me da gusto, pero yo veo lejos que se empiecen a auditar cosas así y que se empiece a hacer farmacoeconomía en este país de decir, oye, pues necesitamos cambiar todos los proveedores. Y perdón, Everardo, vas tú, ¿cómo ves la implementación en la regulación de la receta electrónica? Bueno, dándole continuidad para no cortar así, yo creo que si pensáramos de la manera más lógica y lineal, el principal impulsor de la prescripción electrónica debería ser la autoridad, ¿no? Porque es a la que más le conviene. Y en Estados Unidos así fue. La pregunta es, ¿qué tipo de país somos, ¿no? Y creo que con FinTech tuvimos un ejemplo, ¿no? O sea, en mi giro anterior, en el tema de las criptodivisas, se hizo un esfuerzo grande por participar en la ley FinTech y que la ley FinTech considerara, o tuviera ciertas consideraciones sobre cómo se lidiaban con este tipo de activos que al final fueran beneficiales, ¿no? Eh, y el esfuerzo, no sé, tendría que contestarte a alguien que haya estado o que siga en FinTech, pero creo que la ley FinTech terminó siendo un reto mayor para el emprendimiento que trayendo más emprendimiento, ¿no? O sea, la barrera de entrada que suponía cumplir con los lineamientos de esta nueva legislación resultó un reto asimétrico para compañías que estaban tratando de empezar y de innovar. Y creo que ese es el riesgo con la regulación, ¿no? Creo que cuando se regula, y esto también es una cosa que es muy personal, ¿no? Cada quien tiene diferentes maneras de verlo, pero a mí me gusta que el gobierno tenga mano ligera, porque predecir el futuro y predecir la tecnología es muy difícil. Y algo que legislemos hoy, y otro buen ejemplo de eso es la NOM 024, ¿no? Algo que se legisló hace más de 10 años, hoy nos viene a afectar a todos de un modo que nadie en ese momento esperaba. Entonces creo que con el tema de la regulación, o sea, por un lado,
está que creo que en la realidad México es un país en donde la tecnología se va a mover más rápido que la autoridad, ¿no? Y si pensáramos lógicamente, pues la autoridad ya hubiera hecho su propio sistema de receta electrónica, pero ya se tardó, ¿no? O sea, como en el 1999 o en el 2001, cuando SureScript salió en Estados Unidos, ¿no? SureScript es la compañía que tiene el 96% del mercado de receta electrónica en Estados Unidos, ¿no? Pero por otro lado, vemos que pues, México no es así. A lo mejor tenemos que hacer este trabajo de innovar antes de que se pueda regular, pero sin descuidar el esfuerzo que hace Luis, ¿no? Que creo que es muy valioso. Gracias, Everardo. Luis, ¿cómo ves tú el tema de pues, la regulación con este tema y la experiencia que menciona Ever de la ley FinTech que volvió muchas trabas y en su momento, saludos a Tomás Iglesias, esta NOM 024 que bien también mencionaba Everardo, pues vino a poner trabas quizá en algunos procesos. ¿Cómo te va con la regulación? ¿Qué opinas? Mira, siempre que hablamos, que abro este tema, me gusta mencionar un ejemplo que todos conocemos. Cuando Henry Ford sacó autos en serie a las calles, no había reglamentos de tránsito. Siempre la innovación antecede a la regulación. Esa frase creo que nos dice mucho. Aquí vemos 3 personas que tenemos años empujando y que apenas hoy, el mes que entra, es probable que y espero que sea real, que se discuta una ley. Entonces, pues nosotros ya tenemos tiempo en esto. Efectivamente, el tema regulatorio, y bueno, está también la NOM 036 de telemedicina, teleconsulta, que luego se derogó en el 18 porque el mismo Congreso entendió que avanzaba más rápido, como dice Berardo, la tecnología que las leyes. Entonces, creo que tenemos que trabajar en paralelo, hacer esfuerzos en innovación, seguir lo que estamos haciendo, lo que cada uno de nosotros está haciendo, pero también participar. Y aquí me tomo la libertad de convocar a Daniel, Bruno y Everardo a que entre los 4 hagamos algo y ustedes dirán qué, y creo que a la hora de cerrar podemos hacer propuestas para llevar este tema a discutirlo como un tema de agenda nacional. Farmacias, hospitales, sector público, empresas de health tech, etcétera, porque creo que tenemos que discutir este tema y ver qué partes tiene, no sé si, supongo que ya todos ustedes han visto esta iniciativa de ley que está propuesta. Y bueno, pues en caso de votarse y de salir, pues todavía le faltan 6 meses para que la Secretaría de Salud se ponga a hacer los reglamentos, que si será Cenetec, que si será quién. Bueno, entonces yo creo que podemos seguir trabajando en lo que estamos trabajando, usar y empujar a que discuta el tema de esta iniciativa, que yo creo que al final nos beneficia a todos. Creo que es de lo que los 3 empresas que estamos aquí representadas, pues podemos ver como una de las grandes oportunidades. Ya que se regule y que como salga, pues ya después nos acomodaremos a lo que dice esa regulación. ¿Verdad? Ese es mi punto de vista. Claro. Gracias. Bruno, ¿cómo te ha tocado a ti esta transición que mencionaba Gerardo de la norma 024 y los ejemplos que mencionaron? ¿Te ha costado trabajo adaptarse o en realidad, como bien dicen, pues solamente es cuestión de que pongan sobre la mesa todo y vamos a empezar a trabajar y que se empiece a hacer a lo mejor correcciones sobre la marcha? ¿Qué opinas? Mira, hay algo que en el tema de tecnología no podemos negar, y es que una empresa de tecnología hoy en día que no piensa de forma global no es una empresa de tecnología. Entonces, los modelos que tanto Luis, Everardo y yo tenemos que definir tienen que tener una perspectiva global. Y las perspectivas globales no conocen nada de una NOM 024. Entonces, en muchas ocasiones, el tener que adaptar la tecnología, por bien o mal diseñada que esté, a normas locales requiere inversión y un mayor grado de, vamos a llamarlo de riesgo, ¿no? Entonces, ha habido situaciones en distintos países donde, oye, pues aquí vamos a adoptar el HL7.
bueno, pues aquí en Chile tenemos la receta con el Ministerio de Salud, con HL7 y el Standard Fire de comunicación. Oye, pero aquí en México no, eso no aplica, tenemos que aplicarlo cerca de la NOM 04 y la NOM 024 para esto. Entonces los productos empiezan a volver no unificados, que finalmente es lo que buscamos tener en el tema de tecnología, ¿no? La mejor experiencia unificada a lo largo de cualquier proceso. Entonces yo coincido con Everardo que las normas que deban establecerse tienen que dar claridad, tienen que dar certeza sobre cómo se deben operar las recetas o cualquier mecanismo de salud digital, sin impedir o sin ser tan restrictivas en el cómo se debe realizar. Creo que esa es la forma de llevar a un país a tener un alto nivel de innovación y al mismo tiempo poder expandir su base geográfica, que finalmente es lo que buscamos todos, ¿no? Que haya cada vez más unicornios en servicios de salud, en cualquier tipo de servicio a nivel país. Perfecto. Muchas gracias. Pues ojalá que se invitaran a personajes como ustedes a este tipo de diálogos, pero pues ya en las legislaciones, ¿no? Para que también aprovecharan la experiencia de gente que ya tiene muchos años en esta rama. Everardo, ¿podrías ampliar un poco más la respuesta que estabas elaborando justo de cómo han sido estos ejemplos de la ley FinTech, la norma 024, la regulación que se propone ahorita para saber cuáles son tus recomendaciones para poder lograr que esto avance y sea permeable hacia abajo? O sea, concuerdo, bueno, 100% con lo que dijo Bruno, ¿no? Ahorita. Definitivo, definitivo, aunque, aunque hasta cierto punto la legislación es necesaria, ¿no? Y pensar en forma global en salud está bien difícil, ¿no? Por cierto, Bruno, es como implementaciones que tengan uso en diferentes países por los cambios regulatorios que existen, son pocas, ¿no? Y creo que prueba de ello es que las implementaciones americanas no han llegado a México ni a Canadá, ¿no? O sea, lo que ellos tienen ahí, que funciona, vamos a decir, a secas, ¿no? Ni muy bien ni muy mal, pues no se implementa en Canadá ni en México. Que tienen, pues Canadá tiene bastante cercanía histórica con la manera en la que se adoptan tecnologías nuevas con Estados Unidos. Es un reto grande y creo que sí, la regulación debería de considerar que, pues a lo mejor en algún punto puede haber recetas que se emitan en Estados Unidos y se dispensen en México o que, por ejemplo, para fines de investigación, que la manera en la que se almacenan la data de las recetas sea semejante en Rusia, en el Reino Unido y en México, ¿no? Para que puedas estudiar los hábitos prescriptivos en los 3 diferentes lugares, teniendo cierta certeza de que la data se almacena con puntos semejantes. Pero está difícil porque hay requerimientos como particulares a cada país que no puedes dejar de ver, ¿no? Y por otro lado, creo que la regulación tiene un involucramiento de tantas partes y en tantas etapas que también va a ser un reto, y ya lo veremos con la iniciativa, ¿no? ¿Qué sucede? Pero va a ser un reto mantener el espíritu original, que es lo que al final sucedió con la ley FinTech, ¿no? Que para cuando se involucró Banco de México fuertemente, cambió mucho. Y, o sea, lo que se quería lograr inicialmente, sin emitir un juicio, pues no sé o no estoy seguro si es lo que terminó sucediendo. Perfecto. Muchas gracias. Luis, ¿cómo complementar las respuestas con el tema de la regulación? Sí, bueno, ya que se tocaron temas globales, que yo creo que coincido aquí con Bruno, con Everardo, de que en tecnología sí tienes que pensar global. Pues bueno, evidentemente la venta de medicamentos en todo el mundo es una de las ventas más reguladas, ¿sí? Entonces, otro tema, pues, es, hablemos de los catálogos, o sea, el mismo medicamento puede llamarse diferente en 3 diferentes países, así de sencillo, pero así de complejo. Y bueno, estos esfuerzos de hacer cosas globales, pues tiene sus retos. Y creo que aterrizar a México, pues lo que se hace en otros países
Puede ser bueno, puede no ser tan bueno. Un ejemplo muy claro es el sistema europeo y Estados Unidos y Canadá de enviar la receta, enviarla a una farmacia para que el paciente, pues digo, suena muy cómodo que el paciente llegue personalmente o que solicite su medicamento a domicilio. Creo que acá el darle el poder al paciente, empoderar al paciente y entregarle la receta y que él finalmente decida en dónde va a surtir esa receta, estoy hablando del sector privado, desde luego, eh, pues bueno, le da una cierta ventaja desde mi punto de vista y permite que si, y este es otro reto de las farmacias en México, el stock, ¿verdad? Que a veces se llevan 2 farmacias o hasta 3 para surtir una receta completa. Y este es un dato de la Asociación Nacional de Distribuidores de Medicamentos, la NADIM. O sea, no es algo que me inventé yo y que yo creo que tanto Everardo como Bruno lo conocen bien. Entonces, eso implica adaptaciones de la regulación. Ahorita que se hablaba de FHIR, de HL7, pues también los campos que tiene HL7 para una receta electrónica son un montón, no. Entonces, bueno, aquí en México se ha trabajado en un estándar para validar recetas electrónicas que sí toman los campos de HL7 FHIR para hacerla interoperable la receta. Incluso ha habido ya algunas pruebas de concepto de interoperabilidad en algunas cadenas con recetas emitidas por diferentes, digamos, diferentes emisores. Sin embargo, otra vez, la regulación puede ser un freno, como bien dice Everardo, y desafortunadamente pasó con la ley FinTech. Pero yo quisiera poner las cosas en positivo, que primero aprueben esta iniciativa de ley y ya nosotros vemos cómo los entuertos que tenemos que hacer con nuestras empresas y ese creo que va a ser un impulso importante para los que tenemos años en esto y los que vengan y quieran hacer recetas electrónicas. Creo que esa iniciativa de ley, además, mi punto de vista sobre esa regulación, puede tener un efecto dominó al incentivar que luego se regule el expediente electrónico y luego la teleconsulta. Pero créanme, yo veo a la receta médica electrónica como un vínculo que articula el sistema de salud digital, porque es parte del expediente electrónico. Yo lo utilizo en mi consulta presencial con mis pacientes, pero creo que tiene a muchos les dará una teleconsulta. Entonces, ese es mi punto de vista. Creo que este es el primer gran reto que tenemos. Por eso creo que hay que ponerlo en la agenda nacional, que se discuta, que se hable y cruzar los dedos para que se apruebe. Bruno, ¿cuáles serían tus recomendaciones para ir cerrando respecto a si alguien te escuchara dentro de esta legislación y dijera, bueno, a ver, vamos a ver qué opina, qué es lo que se debería de considerar y hacer en esta iniciativa? Ok, pues mira, aquí en esta iniciativa hay algo que me preocupa mucho y me preocupa por los efectos que pueda tener por lo que hemos discutido, que es deja a la Secretaría definir ciertos criterios de tecnología y uso que no sabemos por dónde puede venir, ¿no? Y precisamente por lo que platicábamos, porque puede ser un stopper más que un habilitador. Creo que definitivamente la ley, o esta presentación, esta iniciativa, contempla el que deje operar, pero la habilitación de estos reglamentos, y porque ya lo hemos visto en el pasado, se crea una ley, pero luego se crea un reglamento que hasta cierta manera contradice un poco lo que dice la pasada y se vuelve un contratar de abogados a ver quién tiene la razón y presentaciones de opiniones de cumplimiento y demás. Entonces, mi única recomendación para este equipo de inesperados es, uno, sí, involúcrense con el sector. Creo que la ley FinTech tuvo mucho ese tema de que hubo participaciones no involucradas del sector que al final afectaron el rumbo de la industria. Y dos, que las reglamentaciones sean lo suficientemente abiertas para permitir la innovación por parte de quien venga. O sea, no se trata de esto y mi opinión muy personal en el tema de salud es que no pueden existir monopolios en salud. La salud es tan
variada, tan amplia y tan específica que no hay un solo jugador en el mercado, llámese incluso, piensa en estos grandes Amazon y demás, que pueda hacer absolutamente todo lo que tiene que hacerse en salud. Entonces, estas reglas, estas leyes tienen que estar preparadas para permitir una libre operación de muchos en el mercado para que realmente haya beneficios en el sector. Fuera de eso, creo que la oportunidad realmente fuerte la tenemos todos los que estamos dentro del sector salud para generar productos lo suficientemente innovadores, lo suficientemente seguros, y esa parte es bien importante, seguros, para que pacientes, médicos, farmacias, laboratorios farmacéuticos y todos los actores del sector decidan utilizarlos, con una certeza jurídica atrás de que no están rompiendo ninguna regla. Perfecto, gracias. Everardo, justo platicábamos durante la semana de este tema, ¿no? De que una vez que se apruebe, si se aprueba, es quién va a ser el jugador, si se va a abrir para todos, cómo delimitar o qué opinas de este tema en dado caso y cuáles serían tus recomendaciones. Híjole, me la pones difícil, Daniel. ¿Qué opino? Pues sí opino que, o sea, ese efecto como de cascada que mencionó Bruno, ¿no? Que se cambia a lo mejor la Ley General de Salud, ¿no? Puede haber un cambio en la Ley General de Salud, que luego tiene su correspondencia en reglamentos de diferentes lados, ¿no? Y luego hay las normas oficiales mexicanas, y luego hay las reglas operativas de las instituciones. Entonces, ya para cuando viene la implementación, por ejemplo, ¿no? A un hospital como el IMSS, pues ya puede estar muy diferente a lo que originalmente se quería lograr con el cambio de ley, ¿no? Y todo depende también de cómo se acerque uno al problema. Entonces, ¿qué recomendación? La verdad es que creo que la recomendación de Bruno es muy buena. O sea, que no se claven con estándares tecnológicos porque no hay modo que si se piensa definir un estándar tecnológico, eso funcione a futuro, ¿no? Deja tú en el presente. Y los tiempos son tales que a lo mejor para cuando se aprueba ya no tiene la misma relevancia el estándar tecnológico, ¿no? Creo que una de las cosas que sería importante considerar es también ver y considerar enormemente la opinión de los médicos. Porque los médicos, o sea, nosotros aquí estamos platicando y a excepción de Luis, ¿no? Nosotros, ni Bruno ni yo, vamos a prescribir, ¿no? Fuera de demos. Pero el médico, ¿no? Nuevos y futuros es el que se va a quedar prescribiendo con esta tecnología y esta generación y la que sigue, ¿no? Entonces creo que involucrar enormemente a los médicos, considerar cuáles son sus prioridades y que estén contentos con la solución a la que se llegue. Perfecto. Muchas gracias, Everardo. Luis, ¿con qué vamos cerrando en cuanto a cuáles son las recomendaciones que se deberían de emitir? Sí, mira, aquí yo veo tres grandes involucrados. El primero, lo voy a mencionar, es el gran tabú legislativo acercándose a las cadenas de farmacias o viceversa, porque sobre todo en este gobierno creo que se ve a la iniciativa privada como el malo de la película. Sin embargo, creo que deben de participar. Se buscará la manera de hacerlo en un entorno equilibrado, como hoy estamos aquí los tres platicando, neutral, como hoy estamos aquí los tres platicando, y que le dé al aparato, al equipo de legisladores, las herramientas necesarias, la información para que hagan lo que tienen que hacer con lo que se supone que saben hacer bien, que son leyes. Número dos, acercarse a los médicos a través de sus representaciones. Están los colegios, está la Federación Nacional de Colegios Médicos de México, la FENACOME, está la Academia Nacional de Medicina, la de Pediatría, la de Cirugía, etcétera. Pero desde luego, creo que deben de buscar un acercamiento con, no digo nosotros tres, todas las empresas de health tech que hoy hay en México y los esfuerzos y las organizaciones que han estado tratando de empujar temas regulatorios. Esta publicación del 24 de marzo del 2021 sobre la Ley de Salud Digital
impulsada, entre otros, por Funsalud y 40 sociedades y asociaciones atrás de Funsalud, pues resultó ser un pastel de bodas demasiado grande para comérselo de una mordida. Entonces, el haber fragmentado lo que estaba en esa iniciativa en lo que hoy es esta iniciativa más corta, más acotada de la iniciativa de ley de receta médica electrónica, creo que fue un acierto. Y bueno, sí los legisladores escuchan y se acercan. Por cierto que próximamente habrá por ahí uno de los que impulsaron esta iniciativa hablando en un foro con la Asociación Health Tech México. Bueno, pues creo que eso, abrir ese diálogo, yo creo que es muy importante y yo creo que es muy enriquecedor y yo creo que por ahí va, para que no suceda lo que decía Berardo que sucedió con la ley FinTech. Perfecto. Bruno, ¿algún comentario para cerrar? Ya es como última aportación antes de despedirnos de la audiencia. No, simplemente, bueno, agradecerte, Daniel, primero que nada, y me gustaría agregar que creo que también un tema clave, que tal vez sale un poquito del alcance que nosotros tenemos en nuestro día a día, es el involucramiento también de las universidades. Si las universidades encargadas de cultivar a esta nueva generación de doctores siembran la semilla de la digitalización, del uso de herramientas digitales, estamos hablando de que este cambio, esta adopción, que ahorita estamos todos encontrando por dónde lograr ese cambio, pues será cuestión de una sola generación lograr la adopción completa de las herramientas digitales, del uso de tecnología en salud. Entonces creo que son parte medular de este proceso de adopción, que posiblemente no nos toque ver, pero creo que es clave que podamos dejar algo para que la siguiente generación tenga una completa adopción en salud digital. Perfecto. Everardo, ¿algo con lo que quieras salir para despedirnos de la audiencia? Bueno, pues yo lo que le diría a los médicos que nos escuchan es que Prescripto tiene 87% de satisfacción de los usuarios, pues vayan a experimentar de qué se trata, que no les cuenten, que vean cómo funciona la receta electrónica, que nos den feedback a los tres de cuáles son los puntos que quieren ver y que se involucren, ¿no? Porque yo creo que es mejor ser parte de los que son el movimiento que los que están siendo desplazados por él. Claro. Luis, ¿algo para cerrar? Bueno, cerramos con dos cosas. Primero, pues te queda el reto de un poco lo que decía Bruno, las universidades. Eso te lo dejamos, Daniel. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí fue de las primeras en implementar una clase curricular sobre tecnología en salud. Pero pues hoy el reto que te dejamos, Daniel, es entrevistar al presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, la ANFEM, el doctor Jorge Valdés. Y bueno, yo diría igual que Everardo, a los médicos que nos escuchan, personal de salud que se tomó el tiempo de llegar hasta aquí, hasta este punto, quiere decir que tienen interés. Bueno, decirles que en Mi Receta Digital creemos en el derecho de las personas a tener salud y bienestar de forma segura. Por eso es que hemos creado soluciones digitales innovadoras y cuidamos los recursos del planeta. Un punto que se nos escapó un poquito por ahí, pero los que hacemos recetas electrónicas estamos reduciendo sustancialmente el uso de papel y desde luego de manera secundaria el consumo de agua, hoy tan escasa en este país y en esta ciudad de Monterrey, todo el agua que se requiere para producir papel. Entonces, el punto de ser ecológicos, pues también es un punto muy relevante en México. Pues muchas gracias por habernos reunido aquí. Daniel, gracias a la audiencia. Gracias a todos. Y para cerrar, hay un dato que se me escapó, pero dentro de esta gaceta y la iniciativa se menciona un dato que es muy duro y muy crudo ahorita que hablan de dinero. Al día se imprimen 4 millones de prescripciones, esto es en un día a día. Y si consideramos que el costo de cada prescripción tiene un costo de 0.05 pesos, el gasto anual para la institución, solo hablando del IMSS, es de 74 millones de pesos en impresiones y manejos de blogs de recetas. Es decir, es abismal la cantidad de dinero que se traduce año con año, de tiempo, ya vimos de recursos, y
Y pues bueno, agradecer a los tres, que la verdad es que me da mucho gusto ver a tres personalidades del mundo de la tecnología en salud poder platicar, que estos debates fueran más seguido. ¿Alguien más quiere decir antes de cerrar o podemos concluir? Oye, yo nomás agregando a lo que decías, o sea, además de que las imprimen, las guardan. O sea, que si consideras el espacio y que las tienen que guardar y que luego le tienen que pagar a alguien para que, oye, necesito ver la prescripción de tal día y esa persona tiene que ir. Y, o sea, si consideras todo eso, yo creo que el costo es más del doble. Claro. Luis, ¿querés decir algo? No, nada, lo mismo, lo mismo. Totalmente de Sí. acuerdo con Everardo y con Bruno en el tema del costo que tiene el tener papel. Perfecto. Pues Bruno, Everardo y Luis, mucho gusto, muchas gracias. Gracias a todos los compañeros que han llegado hasta este punto. Les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para poder llegar a más personas y crecer este proyecto y esta comunidad. Gracias por aceptar la invitación. Espero los vea pronto. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión. Gracias.